Hola, mi nombre es Daniel Lana, yo soy estudiante del máster de Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense y estoy aquí gracias al convenio con el Centro Dramático Nacional para, de alguna manera, moderar este coloquio, esta maravillosa oportunidad que tenemos hoy de encontrarnos con este equipo. ¿Voy demasiado rápido? Okay. Encontrarnos con este equipo y poder conversar. Quiero que ese sea el tono del coloquio, el tono de una conversación entre amigos sobre lo que acabamos de ver, sobre el fenómeno que acabamos de ver, el fenómeno artístico que acabamos de presenciar. Entonces, la dinámica sería la siguiente. Yo haré un grupo de preguntas que los actores, el director, parte del equipo técnico que también se encuentra con nosotros hoy aquí, irán respondiendo y, por supuesto, luego el público tiene la oportunidad también de conversar, hacer preguntas, comentar cualquier tema que decida. Entonces, ¿les parece bien? ¿Comenzamos? Por mí sí. Vale. Entonces, la primera pregunta es para ti directamente, Marcos, y tiene que ver con la relación, esa relación que crea el director con el texto antes de comenzar a trabajar con la puesta en escena. ¿Cuál sería, digamos, la primera motivación que te hace llevar un texto como este, como Calígula, a escena? ¿Cuál es el impulso? ¿Por qué este y no otro? O sea. Lo primer impulso fue una conversa con Natalie Pozza cuando estábamos caminando por la calle después de un taller en 2018, que por acaso miramos una pantalla de una obra que estaba en Madrid de Calígula. Y un poco por acaso dijimos al mismo tiempo, mira, esta es una obra que me gusta mucho, Calígula de Camus. Y nos ficó en la cabeza de trabajar a partir de este texto. Después, un poco en secuencia de lo trabajo que yo estaba desenvolviendo en una mirada diferente desde 2012, pensamos que sería bueno montar una obra que juntase equipas artísticas y técnicas de los dos países y que pudiésemos llevar un poco más adelante lo trabajo que estábamos haciendo, pasando las creaciones artísticas de una mirada para la programación regular de los teatros de los Centro Dramático Nacional. Y entonces, aprovechando que el Teatro Nacional Dona María II en Lisboa tiene una identidad muy similar, muy preocupada con las cuestiones de lo acceso de la diversidad, juntamos estos dos teatros y relativamente a lo texto, cuando empecé a pensar en la obra, la idea no sería montar la obra de Camus, sería así partir de las inquietaciones de Calígula, de Camus y de toda su obra y escribir algo que juntase con las cuestiones filosóficas de Camus, las cuestiones que nosotros en cuanto compañía estábamos viviendo, la cuestión de la diversidad, de lo acceso. Entonces pedimos a Claudia Sedó que escribiese un texto partiendo de toda la obra de Camus, teniendo Calígula como punto de partida, pero juntando la cuestión de las dudas sobre la vida con las dudas que tenemos sobre la sociedad de hoy. Entonces ha nacido este texto de Claudia, que después, cuando llegó primero a mí y después a la equipa, llegó como una de las partes de la obra. O sea, lo texto era un momento de muchas cosas que iban a acontecer. Leemos el texto, cortamos muchas cosas, cambiamos escenas, jugamos con la iluminación, la escenografía, lo vestuario. O sea, para nosotros el texto es una parte de una obra que tiene muchas otras partes creativas. Entonces el texto fue siendo cambiado cuando se encontraba con las otras lenguajes. Y este fue... Bueno, ¿cuál era la mayor tensión que proponía, o el mayor reto, el mayor obstáculo que proponía la puesta en escena, llevar a escena este texto? Y esta pregunta me gustaría también ser no solo una pregunta para ti como director, sino también para el resto del equipo, para el equipo técnico, creativo, para los actores. ¿Cuáles son los retos que un texto como este involucró para ustedes en este escenario? Los retos sería encontrar los repartos que conseguisse responder a la propuesta de diversidad. O sea, queríamos encontrar, en primer lugar, un reparto que fuese muy diverso, que viniese de lenguajes distintas, tuviesen cuerpos distintos, voces distintas, para podermos pôr a prova la cuestión idealista que estaba encima de la mesa, pasarla para juego escénico.
Esta foi unha delas. Despois, outros se aconteceron. Quen quer hablar? Jesús Vidal. Pues un reto maravilloso fue actuar interaccionando con diferentes códigos. Para empezar, los idiomas, 4 idiomas, nada más y nada menos: español, portugués, lengua de signos española y lengua de signos portuguesa. Y bueno, claro, luego a esto unimos que se interactúa a través de los diferentes cuerpos y los diferentes códigos de cada cuerpo. Entonces, para mí ha sido todo un maravilloso reto y un regalo interactuar con Ángela Ibáñez, porque, claro, Ángela es sorda, yo soy prácticamente ciego, entonces, claro, es un no me chilles que no te veo. En formato teatral, y bueno, es encontrar el sitio artístico común donde los dos estábamos a gusto. Y bueno, ha sido realmente un gran reto y un gran regalo. Y luego, pues eso, todos tenemos físicos muy distintos, idiomas muy distintos. Por fin puedo decir que ya entiendo algo de portugués. Y bueno, todos estos retos de interacción con códigos y cuerpos distintos ha sido, claro, algo que yo creo que nos ha hecho crecer a todos mucho como actores y como personas. Creo que Ángela también quería decir algo. ¿Aló? Que yo, con mi propio reto, ha sido muy fuerte, porque que yo tengo que sacar la rabia, porque entre Jesús y Luis, si Jesús me echa, a mí ya me tiene a mí rinconado. Pero bueno, porque se sabe que los demás también somos sensibles o parecido. Como Jesús es tan cabezota que no sabe cómo controlar la fuerza. Y de la tiranía debería bordado. Pero conmigo, yo hice mi encuentro con mis amigos de Amas Escena que están conmigo, porque yo hice de lo de Guernica con Patricia Ruth, y también yo hice lo de tema de Gandula. Si alguno quiere ver el tema de Gandula, podéis. Y además, yo participé también lo del tema de los títeres con Ney. Y a mí me ha gustado mucho, porque yo empecé a salir en el año 2017, que yo tenía entre 3 o... No, tenía entre 4 y 5 años de estar con Amas Escena. Y como Luis está ahí, también me ha echado. Pero bueno, si a mí me echa, yo tengo que matar. Seguro. Como Luis y como Jesús.
igual. No sé por qué, no sé por qué no sé por qué lo hacéis eso. No hace más. Anda, ¿qué? Os quiero mucho, pero esto van a seguir así, como un fuego. Con amor, de bueno. ¿Para mí? ¿Hablo yo? ¿No? ¿En español o en portugués? Portuñol. Mi reto, como habló Jesús, los idiomas, la lengua. Y también voy a hacer la función sin las prótesis. Pero es todo muy fácil cuando tienes un grupo como este aquí. Cuando los idiomas, las dificultades, los retos se ultrapasan con la pasión, con la amistad, con lo cariño de todos. Y cuando tú entras en escena y te sientes igual para igual con todos. Eso se llama amor. Me lo has pisado. Porque quiero decir, solo quería decir que no hay ninguna diferencia a la hora de enfrentarnos, porque todos podemos tener algo diferente, pero hay algo que todos lo tenemos igual, son las emociones, los sentimientos, el amor, el cariño, la amistad. Y eso es lo que hay en esta compañía. Las emociones se transmiten de tal forma que es imposible quedar separado. No sé, ha sido muy emocionante, es muy emocionante lidiar todos los días con este equipo maravilloso. Todos, absolutamente todos, son una piña. Todos. Gracias. Ya hemos hablado de los retos de los actores en este caso, pero ya tú seleccionando el cast, o sea, ¿qué es lo que te motiva a seleccionar un cast? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a la hora de seleccionar el elenco de los actores con el que estás trabajando en este momento? Gracias, Luis. Cuando escogemos un reparto, la cosa principal para mí es que la otra persona tenga algo a decir. O sea, nunca estoy muy interesado en escoger los mejores actores, las mejores actrices. Me interesan personas humanas que tengan necesidad de estar aquí contando algo. Eso es lo primero. Y eso se ve cuando haces un casting, cuando está alguien solo mostrando su técnica, su virtuosismo, o cuando estás delante de alguien que tiene una necesidad vital de estar contando historias, hablando sobre el mundo. Y eso para mí es lo primero punto. Después procurar, por un lado, individualmente, conocer personas con las cuales yo nunca he trabajado, porque en primer lugar porque me desafían a mí, porque si trabajo, por ejemplo, Rui, yo trabajo con Rui a 20 años y tenemos mucho amor un por el otro, pero conozco muy bien Rui. Entonces, adiós. No. O sea, es muy interesante cuando encuentras un reparto de artistas que no conoces, que no te conocen y que te pone en causa y que tú te pones en causa trabajando. O sea, que no estoy en una zona confortable. Y a mí me gusta mucho trabajar de una zona que no es confortable. Y después, pienso siempre que juntar personas diversas en experiencias, en edades, vaya a crear una nueva lenguaje que vaya a llegar por la diferencia de las personas que aquí están. Porque todos traen referencias muy distintas de su vida, de su profesión, y eso permite que lo colectivo se enriqueza. Entonces diría que cuando escojo un reparto, escojo siempre pensando en tener un grupo de personas que me pongo a mí a trabajar en una zona desconfortable, o sea, que yo no entre en el primer día con la certeza de lo que voy a hacer. Personas que tengan algo para decir aquí, encima, o sea, que lo teatro sea vital para comunicar. Y después, pensando siempre que
este colectivo que juntamos se transforma en una familia y cría un lenguaje, un código, una historia común. Y eso para mí es muy importante. Esta obra toca temas muy sensibles. ¿Dónde están los límites de la libertad? ¿Dónde están los límites de la tiranía? Cuando una libertad puede ejercerse por encima de las libertades de los otros. Y eso se expresa de muchas maneras en la obra, en el espacio. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegas a ese concepto? ¿Son esos los temas que te interesa tratar, dialogar con el público en este momento? Sí, o sea, yo tengo siempre esta idea de que las personas humanas tienen una memoria muy corta, o sea, cíclicamente estamos pasando siempre por lo mismo. La tiranía, el absolutismo no es una cosa de hoy, de ayer, es una cosa desde el inicio de la humanidad. Entonces me interesa siempre utilizar el teatro como una manera de estarmos atentos, acordados sobre lo que está pasando en el mundo ahora. Pero sabiendo que lo que está pasando ahora no es una novedad. No tenemos fascistas y déspotas hoy. Tenemos en la historia del mundo. Entonces el teatro sirve también para mí para mantener una atención sobre lo que está aconteciendo hoy. Y todas esas temáticas son temáticas que necesariamente, para no ficarmos alienados de todo, necesitamos de estar siempre contando. Pero paralelo de eso hay una parte más formal y teatral de juego que me interesa mucho explorar, a partir de las diferencias de los cuerpos, de los artistas plásticos con quien trabajamos. O sea, lo juego teatral es algo que para mí es un de los mayores desafíos a par con las cuestiones de las temáticas. Y pensando cómo puedo hablar sobre tiranía, que es una cosa milenar, pero utilizando juegos teatrales para jugar esta idea de tiranía. Bueno, estuviste comentando hace un rato ya que la creación del espectáculo, de la visualidad del espectáculo, era un fenómeno horizontal, era un fenómeno colectivo, donde intervenían, o sea, no solo tú como director, sino los actores, todo el equipo. ¿Cómo ha sido para el resto del equipo construir la visualidad desde el diseño, el maquillaje, el vestuario, desde la construcción de este espacio escénico para la puesta en escena del espectáculo? ¿Cómo ha sido? Sonia. Hola, buenas noches. Yo puedo hablar del departamento de maquillaje. En este caso, existe una persona que es la diseñadora de vestuario, Iquerne Jiménez, y me imagino que ella, a través de las reuniones que ha tenido previamente con Marcos, habrán diseñado un poquito lo que es el maquillaje. A partir de ahí nos dice lo que más o menos quieren. Entonces, en este caso, el trabajo a nivel personal y de mi equipo ha sido muy gratificante, porque aparte de trabajar con esta familia, porque han creado una familia, entonces se ha intentado... La idea principal era que todos eran un poco calígulas, entonces que el cuerpo se iba transformando al ser, ¿no? Entonces, en el caso de Luis, toda la soberbia, toda la riqueza se quedaba en su cuerpo, ¿no? Y se mimetizaba en su propia piel. Entonces, todos los otros personajes al principio también tenían que ser así, pero se fue transformando y se consideró que André, que era el siguiente Calígula, pues también se mimetizase su maquillaje con la ropa que lleva. Entonces, los demás personajes se ha intentado unificar un poquito con un maquillaje de tipo cine mudo, para que resaltase sus miradas, su profundidad, fuese intensa y llegase a toda esta fantástica obra que ya tiene color y tiene potencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de la mejor manera, el Departamento de Maquillaje, hemos intentado, según las explicaciones de Iquerne, llevar a cabo este trabajo. Y solo un inciso, quería agradecer a Marcos y a Magda, que es la primera vez que intervenimos en parte del equipo técnico en el encuentro con el público. Entonces, bueno, y que nos han hecho formar parte de todos ellos. Y muchas gracias.
Sí, yo repito lo mismo que dice mi compañera. Y es verdad que ha sido muy fácil trabajar con esta compañía porque además con el jefe al mando, Marco, es un placer porque es que ha sido todo muy llevadero, con risas, nos lo hemos pasado muy bien en los ensayos, con Fernando, que es el alma de la fiesta, con su Mickey Mouse, que lo disfrutaba, que vamos, que ha sido una pasada. Y técnicamente, pues yo puedo decir que hemos estado ensayando con esta maravillosa escenografía, que como todo siempre tiene su lado pues que hay que probar, sus fallos y bueno, pues el lado técnico, los actores también son muy pacientes, ¿no? con los ensayos técnicos, porque a veces hay que coordinar bien por dónde entran las cosas, cómo se engancha, cómo tiene que enganchar André los cables que van a luego subir la mesa. Y la verdad es que todo ha sido muy fácil, la verdad. Así que yo la verdad es que os puedo contar que esto siempre es muy divertido saberlo, que mientras vosotros estáis disfrutando de esta maravillosa función tan dura por una parte, por detrás, entre bambalinas, es muy divertido ver cómo los actores se preparan, se quieren y bueno, y cómo pasa todo. Entonces, yo personalmente, desde el lado técnico, pues me gusta contároslo para que sepáis que dentro del teatro se vive todo con una intensidad mayor y la verdad es que lo disfrutamos mucho porque nos llevamos muy bien, la verdad. Así que muchas gracias. Sí, yo creo que es un lugar bastante común decir eso de somos una familia, sobre todo en los medios, en el teatro, en la televisión, somos una familia. Pero es algo que yo he podido sentir verdaderamente con este equipo de trabajo. O sea, los veo como se tratan, el cariño, a pesar de estar tocando temas tan sensibles, temas que pueden ser tan tensos, a pesar de tener el rigor del trabajo en este tipo de escenarios, han mantenido siempre el sentido del humor, han mantenido siempre el cariño, el respeto mutuo. Y yo creo que es un aprendizaje que me llevo yo y es un aprendizaje que ojalá pudiéramos compartir también con todos los que estamos aquí desde el público. Hay una cosa que los tiranos odian, que es la felicidad. No hay forma más violenta de combatir lo odio que es con felicidad. Entonces, se criares un espacio muy blindado, muy de unión, con belleza, amor, felicidad, desafío, profundidad, pensamiento, la tiranía se va destruyendo poco a poco. ¿Verdad o no? No estoy hablando, Fernando. Perdona, ¿eh? Pues, como tú dijiste, tú, Marco, también, como hay dos Calígulas, bueno, como yo tengo un maquillaje de color verde, también se junta ser Casio o que Casio Calígula, una de dos. Yo tengo también punto de tiranía porque yo tengo odio y la venganza de todos los demás. Pero yo soy una felicidad. Soy uno de ellos. Así que, Marco, gracias. Muchas gracias. Así es. Bueno, Magda, has estado muy callada hoy. Me gustaría escuchar, Magda, que nos cuente un poco también de su experiencia durante el proceso, de cómo coordinar esta gran familia. Bueno, es que lo han dicho muy bien todo. Yo creo que en cualquier compañía, sea como sea, encontrar un lenguaje común, encontrar un lugar donde poder trabajar bien, un lugar donde haya un espacio de juego y de alegría es algo fundamental. Y eso ha sido lo que ha pasado aquí. Y por eso hay tanto placer trabajando. Yo he tenido en ese sentido muy poquito que hacer, me río y acompaño. A veces el trabajo es ser dama de compañía y a mí me gusta. Entonces es lo que he estado haciendo en todo este tiempo, acompañar. Trato de resolver problemas cuando hay. Ha habido pocos problemas que resolver.
Y es un placer enorme porque hay una cosa que yo disfruto particularmente en espectáculos, en los trabajos inclusivos, cuando hay, como pasa aquí, artistas poderosos, artistas poderosas en escena, trabajando. Y es que aparece un tipo de belleza que no se encuentra, lo veis, ¿no? Un tipo de belleza que no se encuentra en ningún otro lugar. Algo que es único, irrepetible, irreemplazable. Ninguna de las personas aquí pueden ser fácilmente sustituibles. Y descubrir eso, vivirlo, es... ¡buah! Y eso es lo que yo me llevo más que cualquier otra cosa. Esto yo creo que es solamente el inicio, el comienzo de un viaje. ¿Hacia dónde se dirige ahora mismo Calígula murió, yo no? ¿Hacia dónde va? A Portugal. Vamos al Dona María II a pasar maravillosamente bien 2 semanas contándole al público portugués esta historia. Yo estoy deseando llegar a Lisboa. Y creo que los demás también, unos por llegar a casa y otros por viajar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Virginia. Lo primero de todo, enhorabuena a todo el equipo por esta maravillosa obra y muchísimas gracias. Nos habéis hecho muy felices. La diferencia y la diversidad nos enriquece a todos. Tengo 2 preguntas. Una es para Rui y la otra es para Jesús. Rui, quería que nos contaras cómo está siendo para ti la convivencia de las lenguas portuguesa y castellana. ¿Cómo está siendo esta experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? Pois me gostar muito das 2 línguas, porque eu entendo o espanhol muito bem. Você me fala um bocado o espanhol. Bocadilho. Ovos rotos. Seguro. Mas estava a dar um prazer trabalhar com os 2 países, Portugal e Espanha. Quando o Marco convidou-me, eu fiquei muito contente. E quando me deu o texto, desse tamanho, fiquei muito nervoso, mas depois passou. Aí passado, queres contar a tua relação nos ensaios? Aconteceu de tu esperares que o Jesus te falasse em espanhol e tiveste ali um momento de até te adaptares à língua, não é? No começo foi um bocado difícil a língua portuguesa com a espanhola. Depois, passados os tempos, eu comecei a habituar-me à língua. Agora já percebo a língua espanhola e a nossa portuguesa. Muchas gracias, Rui. Nada. Rui estaba diciendo que le ha gustado mucho, lo trabajo con las 2 lenguas, que sabe hablar muy bien, por ejemplo, bocadillos, ovos rotos. Periódicos. ¿Cómo? Periódicos, claro. Yo estaba lembrando a Rui y él estaba diciendo ahora que en el inicio de los ensayos, por ejemplo, en la cena que tiene con Jesús, los primeros momentos para Rui era difícil tener los códigos de la otra lengua. O sea, él estaba a espera de oír la réplica en portugués, pero venía en español. Entonces, hasta encontrar la musicalidad común fue un momento de equilibrio, pero fue muy bonito mirarlos los 2 a encontrar este equilibrio de las 2 lenguas. Trabajar con Rui en el sentido lingüístico ha sido realmente apasionante porque, claro, esta escena es tan bonita,
tan filosófica también, y claro, al hacerla en dos lenguas era complicado, más cuando reconozco que es difícil reconocer estas dos lenguas para alguien que no se lo espera, como Rui. Entonces, pues es una de mis escenas favoritas de la función, porque Rui es un actor con una gran presencia y un gran talento, y me da mucho. Hace que esta escena sea tal y como yo la había pensado en la cabeza. Rui es el helicón que todo Calígula habría soñado. Bueno, yo con Rui, ¿sabes que también me he dejado llevar? Porque como es tan bravucón, pero es muy cariñoso, que no sé yo. Ay, Rui. Pero bueno, como Jesús sabe muy bien, pero conmigo, aunque él diga eso a Rui, de las escenas de él, se sabe que a mí me ha echado, ¿verdad o mentira? Amigo. Esa escena también me gusta, y me gusta porque te he hecho. Pero, como tú me has echado, yo te tengo que matarte. Yo te. Y así es todo el tiempo. Yo te eché. Jesús, perdona, para ti tenía otra pregunta. Dispara. Sí, y ya termino. Nosotros, el público en general, te conoció por tu papel en Campeones, donde haces de un personaje muy bondadoso, siempre muy agradecido. Aquí, sin embargo, llevas a cabo un registro donde eres un auténtico tirano. ¿Cómo te estás encontrando al cambiar de registro? ¿Cómo te encuentras tú tras Campeones? Dijiste que querías desempeñar registros nuevos. Ahora lo estás haciendo. ¿Qué tal? Bueno, registros nuevos hasta cierto punto. Creo que este personaje también tiene mucha bondad, por lo menos al principio. Tiene una ideología que es bonita, que es buena al principio. Y bueno, no es la primera vez que interpreto personajes con un toque tiránico o un toque malvado. Por ejemplo, en Cáscaras Vacías, pues me tocó interpretar a un esquizofrénico que se imaginaba que era doctor, pues que era una especie de doctor Mengele. Y bueno, la verdad es que yo siempre he interpretado personajes en los límites, personajes con luces y sombras, entre la bondad y la maldad, y quizá el personaje con mayor bondad que haya interpretado en mi carrera haya sido Marín en Campeones. Entonces, fíjate, Virginia, el cambio quizá más brusco vino de Cáscaras Vacías a Campeones. Pasar de personajes con claroscuros a personajes, en este caso Marín, que tenía gran bondad. En teatro, ya te digo, siempre me gustan personajes con claroscuros, y en este caso, este Jesús / Calígula los tiene demasiado amor por su mujer y por su trabajo, por el teatro, tanto amor que este amor le lleva a prescindir de las personas a las que más ama. Y tanta es la búsqueda del absoluto que
se convierte en un tirano. Y bueno, en este tipo de límites yo creo que me muevo muy a gusto. Además, gracias a los compañeros y gracias a Marco y a Magda, me he sentido muy a gusto. Y bueno, me he sentido y me siento cada función muy a gusto cuando humillo a este señor que está aquí, Paulo. Paulo es un gran actor. Y da gusto cada día cuando me tengo que enfrentar a humillarlo, a tiranizarlo. Es realmente una sensación que ojalá no dure muchos años, Paulo. Muchas gracias y muchas felicidades a Maite en su aniversario. Desde el público, ¿alguien más quisiera compartir algo? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, enhorabuena otra vez. Ha sido un trabajazo y de verdad que desde aquí se ha disfrutado muchísimo y se ve toda esa energía que habéis dicho que tenéis. Mi pregunta era para André y para Ángela. Y bueno, yo he estudiado teatro del gesto, entonces me ha llamado mucho la atención sobre cómo expresáis vosotros, porque nunca había podido ver en escena a gente hablando con idioma de gestos y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa y a pesar de no estar entendiendo lo que estabais diciendo, simplemente con el hecho de veros como que no me preocupaba en ver lo que estaba escrito, simplemente quería observaros. Entonces quería saber cómo habéis trabajado vosotros como actores las calidades del movimiento a la hora de poder expresarlo mediante los gestos. No sé si me he explicado muy bien. Vale. Lo primero, muchas gracias. Sí. Vale. Es una pregunta muy abierta, a ver cómo me puedo concentrar y responderte. Voy a intentarlo. Lo primero, creo que es muy fácil porque la lengua de signos utiliza todo el cuerpo, Entonces ya es algo que está dentro de la lengua de signos, es algo que es innato en mí, natural desde que era pequeña. Yo soy sorda, entonces estoy acostumbrada a recibir toda la información de manera visual. Entonces, todas las emociones, por ejemplo, todas las emociones por ejemplo, es muy diferente entre un oyente cómo controla las emociones a través de la voz, ¿no? Y un sordo cuando está enfadado pues modula de una manera o modula de otra. Entonces los sordos no, los sordos lo hacemos todo a través del cuerpo, a través de los signos. Entonces cuando estás signando de una manera dulce, ya utilizas tu gestualidad de esa manera, digamos. No es que sea automático, pero sí, igual que, por ejemplo, todos los actores lo trabajan igual. Primero tienen que entender el texto. Entenderlo es muy importante, el contenido de ese texto. ¿Cuál es el significado? Tiene que hablar con el director, saber qué significa, cuál es la intención, cuál es el mensaje, el personaje, cómo se siente en cada momento. Entonces, una vez que eso está claro, ya tiene que ir integrándolo en su cuerpo de manera natural. Y también interactuar con los compañeros es muy importante. No es lo mismo, o sea, tiene que haber una comunicación visual con los compañeros, tienes que entender cuál es la emoción de los compañeros, la escucha es muy importante. Fluidez. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, la comunicación visual, la emoción, todo eso, pues en mi caso, mi punto de vista es ese, que todo fluye de esa manera, una vez que cumples todos esos requisitos y esos puntos. Sí, es mi forma de trabajo, no es que sea así para todos los actores sordos, es mi forma de trabajo. Vale, muchas gracias por la pregunta.
Yo es la primera vez que actúo en teatro, nunca antes había actuado en teatro, esta es la primera vez, así que le doy las gracias a Marco por contar conmigo para esta obra. Gracias también a todo el equipo. Y en la época de los ensayos con Ángela, sí que, o sea, los dos utilizamos lengua de signos diferente, ¿no? Lengua de signos portuguesa, lengua de signos española. Entonces, en la época de los ensayos yo no entendía nada de la lengua de signos española, muy poquito. Entonces, bueno, poco a poco fui entendiendo algunas cosas hasta que ya, pues, todo fue fluyendo. A la hora de interpretar, de estar encima del escenario, la verdad que lo hago con mucha naturalidad. A pesar de que haya muchas lenguas diferentes, al estar en contacto con todos los compañeros, pues ya se transmite la emoción, y muchas gracias también a diferentes departamentos técnicos, como por ejemplo maquillaje o vestuario, porque eso ha hecho que se añadan diferentes capas, digamos, y que mi personaje se fuera creando. Nunca antes había viajado, siempre había estado en Portugal. Entonces, por ejemplo, hasta ahora que he salido por primera vez de Portugal, que he viajado, pues para mí ha sido todo nuevo, digamos. Y gracias a Marco, por ejemplo, por permitirme estar dentro de este proyecto, por darme esta oportunidad, y gracias a todos los compañeros, a todo lo que hemos colaborado, ha sido todo muy fácil. Así que muchas gracias por hacerme esta pregunta. Que hay dos momentos de la obra que le han emocionado mucho. Uno es cuando Ángela lleva el pelo por la cara y está haciendo esa especie de coreografía, y otra cosa es que cómo ella sabe en qué momento tiene que terminar esa parte, porque iban al mismo tiempo. Sí. Vale. Vale, pues practicando mucho, repitiendo, una cuestión de ritmo. Yo creo que los sordos tenemos una capacidad, tenemos como vale, hemos perdido la audición, digamos, pero tenemos muchísimos sentidos más. Igual que los sordos, o sea, los oyentes tienen el oído, pues yo creo que nosotros lo sustituimos por el ritmo. Entonces me parece increíble muchas veces cómo yo no escucho, ¿vale? Pero hay muchas veces que acierto por el ritmo, digamos que sé más o menos cuál es la historia, lo repiten muchas veces, y a base de repetirlo lo relaciono por eso, por el ritmo. Vale. Y pregunta si ellos fallan, si tienen algún fallo, ¿tú cómo lo sabes? Vale, ese es el reto. La pregunta que decía Daniel al principio de cuál es el mayor reto de todos que te has encontrado en la obra, pues ese, que muchas veces cuando los compañeros fallan, es verdad, lo saben salvar, digamos que se enteran y siguen adelante, y el público muchas veces no se da cuenta. Lo importante es cuando estás buscando esa perfección, porque la perfección como tal no existe, y nosotros somos seres vivos y siempre fallamos y tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque así es la vida, digamos, no hay una... Entonces eso, que si se falla hay que seguir adelante. Sí, que... Hay una cosa sobre Ángela particularmente. Ángela tiene una lengua, una de las 4 lenguas, pero paralelo a eso, Ángela tiene una intuición y un talento tremendo, o sea, una capacidad de trabajo que es una pasada. O sea, Ángela llega a los ensayos con un dominio de los textos, de las imágenes, con propuestas. Y cuando trabajas con un artista así, cuando trabajas con alguien que cuando está trabajando está siempre muy atenta, independientemente de la lengua que ella habla o cómo comunica, lo trabajo acontece de una forma muy más simple, ¿no? Y lo que pasa es que si, por ejemplo, y ha acontecido en los ensayos, en las funciones, pienso que a veces la escena, por ejemplo, de Jesús y Rui puede ir un poco más adelante, pero Ángela tiene un dominio tan grande de la escena y una escucha tan grande de lo que está aconteciendo a su volta que naturalmente dialoga con lo erro que está aconteciendo. O sea,
Y como Ángela, otros actores que son oyentes y hablan, utilizan otra lengua, si tienen estas cualidades, o sea, capacidad de escucha, de atención, disciplina de trabajo, creatividad, son cosas que se suplantan. Y lo que es muy bonito en este trabajo es que los artistas que aquí tenemos hablan lenguas diferentes, tienen capacidades físicas muy distintas. Paulo es un acrobata y no es porque no tiene manos y piernas que no es. Es acrobata porque trabajó mucho, tiene talento para hacerlo. Entonces, la cuestión no es la dificultad, o sea, hablar lengua de signos no es una dificultad, es una gran más-valía en un proceso creativo. Como la habilidad de Paulo es una grande más-valía tener en un proceso creativo. Las cosas que tenemos que tener en cuanto a artistas para desenvolver nuestro trabajo y para encontrar lenguajes y formas de comunicación tiene a ver con una cosa general de profesionalismo, atención, trabajo, dedicación. Y cuando eso existe, todo está hecho. Puedes hablar mandarín y yo ruso, que nos vamos a entender. Nada, después... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces, de parte de todo el equipo, ¿algún mensaje final? ¿Qué es lo que les gustaría que al atravesar las puertas del teatro nuevamente, de vuelta a la calle, el público se llevara de esta obra, de esta puesta en escena de Calígula murió, yo no? ¿Qué es lo que les gustaría que salieran comentando, pensando, sintiendo, haciendo después? De mi parte, que no hay diferencias que nos empiezan de ser dialogantes en cuanto a humanidad. O sea, no es por hablarmos lenguas diferentes, tenemos colores diferentes, y yo tener 2 piernas, Paulo 2 cotos, que no vamos a comunicar, a tener lenguaje, a tener inquietaciones comunes. Y aquí lo que me gustaría que cuando las personas salen de esta obra puedan tener esto en su mente, o sea, que salgan con una abertura, con su pecho más abierto para conocer el mundo y saber que la diferencia es la gran riqueza de estarmos juntos en cuanto a sociedad. Bueno, yo tengo que contar también el tema del que yo participé también en la segunda parte. Yo, el de los campeones, que dijo mi amigo Jesús, que yo también estoy con su el entrenador que se llama Javier Gutiérrez. Como él tiene punto de malvado, pero él tiene punto cariñoso, bondadoso, que sabe trabajar muy bien. Y como actor, es que él lo peta mucho. Pero conmigo, sabe que yo soy uno también, uno de los tiranos, porque yo amo a los tiranos. Yo odio, porque tengo alma bondadosa, como Jesús. Con Luis, también es uno de Calígula porque es cariñoso. Y con Paulo también es alguien cariñoso, que sabe dejar llevar por su buen actor, que sabe hacer como él. Como no tiene pero se lo pone. Como Jesús está listo, que sabe quitar las prótesis a mi tío pobre Paulo, que le tiene el martirizado. Pero yo también soy uno, pero yo sé que yo soy uno como él, que yo tengo ese sentimiento que tiene Jesús. Jesús es un tirano cariñoso, igual que yo. Pero bueno, eso es lo que yo soy. Pero, lo que a mí me ha gustado es trabajar con ellos. Es un amor. Igual con Jesús, es un amor. Y además, yo también, yo hice también selfie
uno de que sea León, que sea con Bosco, pero bueno. Así que, Jesús, tú conmigo ya, tú sabes que tú eres como yo. Así que te quiero, Jesús. Eso es que yo soy así. ¿Alguien quiere hablar? ¿Seguro? ¿Cómo que no quieres hablar? Venga. El mensaje que a mí me gustaría que quedara claro a todo el público que viera esta obra es que todos llevamos dentro un tirano. Los tiranos, como se dice en la función, regresan siempre. Cuando pensamos que el fin, por muy bueno que sea, justifica los medios, estamos abriendo paso a la tiranía. Y aquí no es cuestión de hablar de izquierdas, de derechas, de una ideología o de otra. Tiranos, gente que tiene prejuicios y que tiene las miras muy cortas, hay en todos los ámbitos, tanto en el ámbito político como en el ámbito teatral, como en muchos ámbitos. Entonces, con lo que yo quiero que nos quedemos es que todos nosotros podemos ser un tirano y la verdadera libertad está en la empatía, en ponerse en el lugar del otro. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, se derriba la tiranía. Gracias, gracias. La única cosa que yo gustaba que vosotros llevasen de ese día es que estuvieran aquí viendo 8 actores y que todos son iguales, uno no es zurdo, otro no es ciego. Estuvieran aquí hoy viendo una obra con 8 actores de verdad. Muchas gracias a todos. Y yo corroboro lo que dice Jesús. A la tiranía hay que vencerla con la unión. Si no te unes y luchas contra ella, seguirás siendo un tirano. Bueno, como tirano, también yo tengo puntos de tirano, Jesús, de verdad, te quiero. ¿Quieres comer algo? ¿Cómo? Vale. Bueno, Jesús, tú sabes que yo también tengo tirano por dentro, que tú eres como yo, pero bueno, tú sabes que yo tengo cariño hacia ti. También yo estaba con todo el mundo, pero te quiero. Y con Marco, y con Magda, y con David, que está ahí, es el único que sabe decir cuando tengo decisiones, pero yo a él tengo oídos. Sí, él es muy cariñoso, pero bueno. Gracias, os quiero. Solo para terminar, deciros que la escenografía es de lo increíble José Luis Raimond, lo espacio sonoro es de José Alberto Gómez, los figurinos son de Iquierne Jiménez, lo vídeo de Mario Melo Costa y Claudio Olivera. Bueno, muchas gracias a hoy por participar, por estar aquí y por seguir viniendo al teatro pese a todo. Todo lo que hacemos acá, desde la investigación, desde el trabajo artístico, desde el trabajo técnico, lo hacemos siempre pensando en ustedes. Muchas gracias a todos y de verdad qué placer.